Si hay un artículo que ha cobrado particular relevancia en los últimos años, son las cámaras web, y ya todos sabemos la razón. Hoy les traigo una que se ha convertido en la más famosa entre creadores de contenido y streamer, la Logitech StreamCam Plus, esta que está acá. Veamos si la fama está bien ganada o no. ¿Qué trae la cajita? Cámara web con el cable USB-C integrado de 1.5 metros. El clip para poner encima del monitor o la lap. Bueno, lo colocas así. Y también trae otro clip para poner encima de este trípode, que por cierto también lo incluye y se agradece. La verdad es que suficiente con lo que trae. Hablemos del diseño de esta webcam, la StreamCam Plus. Es una cámara, la verdad, que bastante grandecita. Me sorprendió, pensaba que era un poco más chica. Bien construida, es toda de plástico. El cable ya va integrado, por lo cual vas a tener que morir con él sí o sí. Tiene un mesh aquí. El logo del Logi. La puedes usar en horizontal o en vertical. Va a depender de la posición en la que la pongas. Los clips están bastante bien construidos. Siguen la misma línea estética de la cámara, es decir, manteniendo pocos ángulos y mayormente redondeado todo. Se puede montar fácilmente tanto este como el que incluyen con el trípode de manera adicional. El trípode se agradece que te lo hayan incluido, es un trípode sencillo, de buena construcción y que alcanza un tamaño relativamente normal para cuando la usas con tu laptop, que la tienes a un ladito así y te permite poner la cámara. Vamos a hacerlo, quitamos, vieron qué fácil es, y pones la cámara y pones tu camarita en el trípode. Cuando la conecta y estás grabando, está en uso, aparece un indicador LED aquí arriba que te ayuda a saber que estás usando la cámara. No tiene una tapa de privacidad, pero bueno, con desconectarla tienes y listo. Ficha técnica, medidas. Les dije que era bastante voluminosa para una cámara web y son 66 en la parte esta, la parte más larga, 56 de altura y 46 de ancho. La verdad es que no es la más chiquita del mercado, son 150 gramos, una cámara bastante pesadita si le incluyen los accesorios, es un poco más pesada todavía. Lo cierto es que tampoco vas a ir cargándola por la vida, pero a mí me gusta, el look and feel me gusta cómo se ve robusta y se ve bien construida. El cable es de 1.5 metros, suficientemente larga para que lo puedas poner donde quieras y solamente funciona con una entrada de USB-C. Bueno, funciona con todas las entradas USB-C, pero con una 3.1 es que te da los 60 frames por segundo que tiene como plus esta cámara. Esta cámara tiene en resolución 1080p y hasta 60 frames por segundo. Puede decir de 5 hasta 60 frames por segundo. Ángulo de visión 78 grados. La verdad es que es suficiente en la mayoría de las ocasiones para tener la información que necesitas de tu toma. Tiene enfoque automático, autoenfoque automático, es por software y la distancia de enfoque son 10 centímetros al infinito. Audio tiene esos dos micros omnidireccional que lo vamos a probar con reducción de ruido integrada por software. A ver qué tal funcionan los micros y qué tal es la calidad de esta camarita. El uso es bastante sencillo, solamente es plug and play y tu computadora, sea del sistema operativo que sea, la detecta inmediatamente y la puedes usar en cualquier aplicación de cámara o cualquier aplicación que necesite el uso de la cámara. Puedes grabar en horizontal, 16:9 o 9:16, solamente cambiando la orientación de la cámara. Lo pones en vertical y en horizontal. Pero si quieres sacarle mayor partido, te recomiendo bajar dos software. Uno, el Logitune, que vamos a ver ahora cómo funciona, y el otro, el Capture, el Logi Capture. Uno de los dos software para sacarle partido son proporcionados por la marca, el Logitune y el Logi Capture. El Logitune te va a permitir, es este pequeño software que está aquí, donde detecta inmediatamente las cámaras que tienes conectadas. Ahorita estamos grabando con la 4K Pro Magnetic, la Brio. Es una cámara que a mí me encanta y tenemos conectada también la StreamCam.
Veamos qué podemos hacer con la StreamCam. Ya está conectada, se enciende inmediatamente la cámara. Aquí tienes todos los settings, que es sobre la cámara. Si necesitas algún update de firmware, el anti-flicker y el HDR lo puedes activar. En cuanto a video, esperemos porque tampoco es tan lenta. Puedes aumentar el zoom. Recuerden que empieza en 78 grados el ángulo de visión. Déjenme ajustarla. Y una vez que ajustes el zoom, puedes tú subir, bajar, ajustar la imagen a un lado, al otro, como tú necesites. Le puedes quitar el autofoco y hacerlo manual. Yo honestamente prefiero dejarle el autofoco. En el ajuste de color tienes varios filtros. El Blossom es uno que en particular pues, está bien. Y tienes el monocromático que te da un toque de dramatismo a la toma. Pero dejémoslo en el original. También puedes ajustar la exposición. Si la quitas en auto vas a poder ajustar a tu antojo. El balance de blanco vas a hacer lo mismo. Contraste, brillo, saturación y sharpness. En el brillo vamos a quitarle un poquito para que se vea más bonita la imagen. En contraste le quitamos un poquito. No lo dejamos así. Y si tú quieres resetear, volver a lo que tenías al inicio porque no te acuerdas, das Resolve Default y te lo pone todo al 50%. Es una aplicación, la verdad, que bastante sencilla, pero que te permite tunear la cámara. En el caso de la que estamos grabando, la 4K, como ya está grabando, la estoy usando para grabar, pues no aparece la cámara aquí, pero tienes diferentes campos de visión. La Logi Web, la StreamCam Plus tiene solamente 78, la 4K Brio tiene 90 de ángulo de visión. Para mí 78 es más que suficiente. El otro software que te va a permitir sacarle un partido mayor a tu StreamCam es el Logitech Capture. Este te permite transmitir, capturar pantalla. Por ejemplo, aquí tienes para capturar la pantalla de lo que estás haciendo. Si vas a hacer un tutorial o algo, te permitirá ajustar la escena, superponer texto, efectos de la escena, varios filtros, colores. Por ejemplo, aquí en efectos de la escena te permitirá hacer la transición de una a otra. La verdad que es un software más básico que el Streamlabs o el OBS, pero que cumple su función y además gratuito, señores. Disponible para Mac y PC. En cuanto a la cámara, puedes acceder a la resolución, que en el caso de la StreamCam de Logi es máximo 1080p, pero puedes tener los FPS desde 24 hasta 60. El codificador de video puedes usar el de Intel o el de Nvidia. También el formato portada, por ejemplo, aquí si lo quieres hacer cuadrado, si lo quieres hacer como quieras hacerlo, señores. Puedes mejorar también la captura de la pantalla, alternar entre estas vistas. ¿Vieron cómo se cambió al alternar entre las vistas? Porque yo seleccioné aquí esta transición. Si selecciono esta, van a ver que cuando cambie va a pasar así. Es un software, la verdad, que más sencillo, pero le puedes sacar partido a tu cámara. En cuanto a la cámara, ya le dije todo lo que podían hacer y ajustar lo que ustedes necesiten cambiar. No hay más, señores. Tienes Logitune y Logi Capture para sacarle el partido que necesitas a tu Logi StreamCam. ¿Qué les parece? Ahora estamos grabando con la cámara integrada en la Dell XPS 15, una cámara a 720p y con los micros nativos de la laptop. Mal, ¿verdad? Antes de la pandemia, 720p y una calidad de audio de este tipo, pues era más que aceptable. Para conferencias y el día a día no está mal, pero si quieres crear o ir un pasito más adelante y tener mejor calidad, obviamente esta resolución, la 720p, queda debiendo. ¿O ustedes qué opinan?
Y ahora estamos grabando con la Logi StreamCam, una cámara a 1080p que puede llegar hasta 60 frames por segundo. Recuerden que para llegar a 60 frames por segundo tienen que tener una conexión o estar conectada a una entrada USB tipo C de 3.1, si no se queda a 30 frames por segundo. El audio que están oyendo ahora es de los micros nativos de la cámara, que son dos micros omnidireccionales con reducción de ruido integrada por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué les parece la calidad de la imagen? Obviamente es muy superior a los 720p de la Dell, que por cierto la compu es bastante carita y tiene todavía una cámara de 720p, no como las Mac. ¿Qué les parece la calidad de el video y la calidad de los micros integrados? Si quieres un audio de mayor calidad, a fuerza vas a tener que grabar con un micro externo, sí o sí. Pero. Y el gran pero no viene de esta StreamCam de Logitech, sino de una creada por ellos mismos a 4K, la Logitech 4K Brio, que hacen que la StreamCam quede pues un poquito relegada. La imagen que están viendo ahora es de la 4K Brio, una cámara superior que yo uso buena parte del tiempo para grabar videos porque es cómodo, la tengo puesta, solamente es ponerme a grabar y no tengo que armar nada más del tinglado. El audio es un poquito superior al de la StreamCam y obviamente 10 veces superior al del XPS 15. ¿Qué les parece a ustedes, amigos? Este es tema de otro video. Comparar cuál te conviene más. Es cierto que la 4K Brio es mucho más cara, pero vale la pena el esfuerzo. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo todo en los comentarios. La portabilidad. A pesar de que es una cámara web bastante grandecita, la portabilidad y usabilidad es un punto bastante fuerte que te hacen decantarte por esta opción a 1080p. Es una cámara fácil de poner, llevar contigo a donde quiera, montar tu setup, no solo lejos de tu hogar, sino dentro de tu hogar en diferentes habitaciones, y ahí tienes el setup listo para grabar. Y así le cambias un poquito a tu background. A mí me gusta que el clip donde lo montas tiene la versatilidad de no solo poder inclinar la cámara hacia adelante, sino darle inclinación, moverla hacia los lados y facilitar que el encuadre sea perfecto. Recuerden que el ángulo de visión es bastante amplio, son 78 grados, no es como la Logi Brio 4K que es hasta 90 grados, pero para mí este es el exacto, el que necesitas. La verdad es que me sorprendió gratamente. ¿Ustedes qué piensan? El único pero que le pondría es que debían haber hecho este cable desmontable, no así para que te sea más fácil ponerlo, colocarlo como tú quieras. Precio y competencia. Después de la pandemia se desataron miles de opciones, no solo en 720p, en 1080p es la gama más competida. Esta lleva ventaja porque ya lleva un camino recorrido entre los creadores de contenido y ahora se suman todos los ejecutivos que quieren una calidad mejor en sus webcams. Esta vale 3.500 pesos mexicanos, unos 180 dólares más o menos, pero lo encuentras en promoción en Amazon a la mitad de precio, unos 85 dólares. Así que, ¿qué espera? Te dejo el link en la descripción del video. Un competidor muy cercano, otro fabricante en ascenso de periféricos gamer o periféricos para estudios bastante top, que además me encanta, Elgato, no solo por el nombre. Elgato tiene en la cámara la Facecam que acaban de sacar en 4.200 pesos y me muero por revisarla. Esta es unos 210 dólares aproximadamente y también llega a 1080p nada más. Otro competidor bastante popular es la Razer Kiyo Pro, que cuesta alrededor de 3.000 pesos, unos 150 dólares. Y el último competidor, por no dejar de poner, porque hay muchísimos más y no quiero pasarme toda la vida mencionándole competidores de esta cámara, yo digo más o menos los que están al nivel de calidad que lo respalda una marca de renombre y que están confiados de que van a tener una calidad excelente al comprarlo. La Logitech de la propia marca, la 4K Brio, le hace competencia a esta porque también la puedes encontrar en 4.300, 4.500. Cuando llegan a tener promoción, pueden bajar hasta 3.800, es el precio más bajo que le he visto. Y puedes grabar a 4K. Ya vieron la calidad de imagen, la calidad de sonido de los micros incorporados y tiene un ángulo de visión de 90 grados como máximo. En resumen, señores, es una cámara que te da lo que pagas por ella.
Resolución 1080p, capacidad para tú ajustar todo lo que necesites, iluminación, saturación, etc. Una calidad de audio aceptable, la posibilidad de que sea portable, de que tú es plug and play y te vas a donde quiera con ella. Y cuando la encuentras en promoción, pues está el círculo cerrado. ¿Qué les pareció, amigo? Esta cámara, la más famosa entre los creadores de contenido, youtubers y además ahora entre los ejecutivos de muchas empresas, tiene la fama bien ganada. A mí me encantó, estoy realmente sorprendido con el desempeño de esta y va a formar parte de mi set de cámaras para grabar cuando necesite hacerlo. Y esto ha sido todo, espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no dejes de comentar, compartir con tus amigos para que YouTube recomiende el video y nos vemos en un próximo video la próxima semana.